los apóstoles fueron comisionados por Cristo, diciendo Cristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Al convertir gente, varias ciudades donde predicaban, establecieron congregaciones. Y luego dice Hechos 14, 23, que después de un tiempo, no tanto tiempo, pero como en el próximo viaje, los apóstoles designaron ancianos en cada congregación. Este versículo es un texto clave que describe la independencia de cada iglesia, por pequeña que sea. El concepto en el mundo religioso es que todas las iglesias tienen que estar como amarradas o conectadas o centralizadas, y que habrá una especie de concilio, de sínodo o alguna iglesia central que se encargue de la supervisión, de la obra de todas estas congregaciones pequeñas. Y como leemos, por ejemplo, en Romanos 16 y otros textos, es muy obvio que muchas congregaciones se reunían en las casas. No eran grupos muy grandes. Eran, sin duda, muchas congregaciones eran no muy numerosos. Entonces, ahí viene la cuestión de qué hacer con la ofrenda. Que la iglesia misma se encargue de administrar ese fondo, por pequeño que sea, o entregar el dinero a una iglesia central o alguna organización central para encargarse de la obra del evangelismo, de benevolencia o lo que sea. La Biblia no deja esto en duda. La Biblia no deja este asunto como un asunto de opinión, porque cuando Hechos 14, 23 dice que designaron ancianos en cada congregación, y no dice congregaciones grandes, numerosas, no, cada congregación. Y esto indica, hermanos, algo de mucha importancia, de que debemos nosotros estar muy contentos, gozosos, como miembros de una iglesia de Cristo, por pequeña que sea. Y la iglesia misma, según el plan de Dios, es adecuada para hacer lo que Dios requiere de ella. Desde luego, la predicación del Evangelio puede hacerlo. Enseñar la Biblia a la membresía, evangelizar, enseñar la palabra a los que no han obedecido al Evangelio. La iglesia puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, como la Biblia enseña, Juan 4:24. Puede reunirse cada domingo, cada primer día, para participar de la cena del Señor, como dice Hechos 20, verso 7, hacer la ofrenda, 1 Corintios 16, 1 y 2. La iglesia misma, una congregación
por pequeña que sea, puede hacer eso. Además, puede desarrollar maestros, puede enseñar y desarrollar ancianos, diáconos. La Biblia enseña que debe haber ancianos sobre cada congregación, diáconos, para ayudarles. Y también evangelistas. Hermanos, en la Biblia no leemos de ninguna organización o institución encargada de entrenar predicadores. No. Alguien puede preguntar, bueno, pues esta iglesia pequeña, 20, 30 miembros, ¿puede hacer todo eso? Sí, Señor. Sí, Señor, puede hacerlo y debe hacerlo. Debe desarrollar sus propios directores de cantos, enseñar sobre la cuestión de dirigir la oración de la congregación, preparar lecciones, preparar sermones, desarrollar la iglesia en todo sentido y hacer la obra de evangelizar, como la Biblia enseña. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y debe predicar el evangelio así cuando y donde pueda. Y uno debe sentir orgulloso, contento y orgulloso de ser miembro de una iglesia de Cristo, por pequeña que sea. Y yo repito, vemos en la Biblia que no leemos de iglesias que hayan construido edificios grandes y costosos. No, pues leemos de iglesias que se reunían en las casas de los hermanos. Algo muy, muy sencillo. Pero eso no quitaba de la importancia y la independencia de cada congregación. Dice primero a Timoteo 3:15, habla de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que debe predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Es una iglesia no muy grande, la ofrenda no es muy grande. ¿No sería mejor, no sería juicioso que todas las iglesias, estas que se reunían en las casas, muy poca ofrenda, no sería bueno combinar esas pequeñas ofrendas en una ofrenda grande, así para encargarse de hacer alguna obra? No. Esto suena bien a los hombres de negocio. Suena bien como un asunto comercial, pero este asunto no es asunto comercial. Es asunto espiritual. Es de Dios. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Es el rebaño de Cristo. Es el reino de Cristo. Es la esposa de Cristo. O sea, sumamente importante, preciosa, amada, estimada. Y debemos sentir contentos y orgullosos de ser miembros de una iglesia de Cristo, una iglesia pequeña que se reúne en la casa de algún hermano, pero iglesia de Cristo, iglesia de Dios, iglesia que está adorando, sirviendo a Dios conforme a su voluntad. Hermanos, esto de centralizar fondos de las iglesias pequeñas en alguna iglesia central no es Biblia. Hace varios años, algunos hermanos, ellos dijeron, pues queremos un programa de radio, de televisión,
pero que sea un programa como el de los bautistas y católicos y metodistas, una cosa a nivel nacional o global. Y eso, para hacerlo, tenemos que pedir fondos a todas las iglesias, envíen su dinero a la iglesia de la avenida Highland de Abilene, Texas, y los ancianos de esta iglesia se van a encargar de establecer un programa llamado Heraldo de la Verdad. Los hermanos, tantos hermanos se sentían tan orgullosos de ese arreglo. Pero Dios no, Cristo no. Estaban corrompiendo la iglesia de Cristo. Están convirtiendo las congregaciones, las iglesias de Cristo, estaban convirtiéndoles en una denominación, como una especie de gobierno central. Eso no agrada a Dios. Eso cambia el plan de Dios. El Evangelio fue llevado en el primer siglo a todas las naciones. Pues, ¿dónde estaba? ¿Cuál era la iglesia central que se encargó de una obra tan estupenda? No existió. No, pero alguna organización, algún cuerpo como concilio o sínodo. No, eso es sectarismo. Estas son ideas comerciales y mundiales. No son ideas espirituales. Cada iglesia de Cristo es autónoma, se gobierna sola bajo Cristo, independiente y adecuada para hacer lo que Dios quiere que haga. Es una lástima que haya hermanos que no tienen confianza en ese plan de Dios, no tienen confianza en la sabiduría de Dios, prefiere la de los hombres. Es una lástima. Ahora, un factor muy importante que hay que tomar en cuenta en este estudio es que los miembros de una congregación, aunque la iglesia como congregación puede y debe usar su ofrenda para sostener algún evangelista que esté predicando en otro lugar, o aún localmente, pagar el salario o ayudar al hermano que se esté dedicando su vida, su tiempo a la predicación en esta área local o en otro lugar fuera de esa ciudad. Entonces, eso sí, la iglesia misma con su ofrenda hace eso, pero cada miembro hace ese trabajo en la obra personal, individual. Hechos 8:4, los que fueron esparcidos, ¿quiénes? Todos. Menos los apóstoles, ellos por el tiempo se quedaron en Jerusalén, pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es el ejemplo para nosotros. Es el patrón divino. Que cada miembro de una congregación trabaje enseñando, convirtiendo a los parientes, amigos, conocidos, y luego la iglesia pequeña va a crecer. Claro que sí. Va a crecer, va a ganar más miembros. Va a haber gente convertida y luego la iglesia va creciendo y ahora la ofrenda es aún más
adecuada para ayudar a algún evangelista o a algún santo necesitado, pero es todavía la obra de la iglesia local, la iglesia independiente. Vamos leyendo un caso aquí en Hechos capítulo 11 del 27 al 30. Los discípulos de Antioquía dice que enviaron ayuda a los hermanos de Judea durante un hambre. Entregaron el dinero a los ancianos. Algunos dicen que este dinero fue entregado a los ancianos de Jerusalén, y la Biblia no dice eso. El dinero era para los hermanos de las iglesias de Judea, y había varias iglesias en Judea. Y el dinero fue entregado a los ancianos de aquellas congregaciones necesitadas. Dice el texto, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, y lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pues obviamente habla aquí de los ancianos de las congregaciones de Judea. El dinero era para ellos, el dinero para los hermanos de Judea. Y leemos de las iglesias de Judea. Sí, había congregaciones en Judea. Y dice la Biblia que designaron ancianos en cada congregación. Sí, hubo ancianos de la iglesia en Jerusalén, claro. Pero no eran los únicos, porque cada congregación había que tener sus ancianos. Independiente, autónoma. Dice Hechos 12:25, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio de llevar el dinero, hermanos de allá de Antioquía, a los ancianos de las iglesias de Judea. Pero dice, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Y dice, pues nada más llevaron el dinero a los ancianos de Jerusalén. Y luego los ancianos de Jerusalén, como iglesia central, repartieron el dinero a las iglesias de Judea. No, señor, eso no es Biblia. No, pero dice que volvieron de Jerusalén. ¿Cuántas veces he predicado en algunas iglesias de Nicaragua? Pero siempre vuelvo de Managua. El hecho de que estoy volviendo desde Managua, eso no significa que solamente a Managua fui a predicar. No, nadie. Este es lenguaje muy sencillo. Simplemente habiendo terminado su ministerio entre las iglesias de Judea, pues volvieron desde Jerusalén. Pero es muy curioso cómo los hermanos que tienen estas ideas, son ideas sectarias, son ideas mundanas. Pero es muy curioso cómo ellos pueden inventar argumentos necios, como ese argumento, el mal uso de Hechos 12:25. Se sienten obligados a torcer la Escritura para probar su doctrina humana. Y eso siempre indica, hermanos, que los hombres piensan que son más sabios que Dios. Ellos creen que el plan de ellos es mejor, es superior al plan de Dios. Pero están rotundamente equivocados. La palabra autonomía yo la estoy usando porque simplemente significa
se gobierna sola. Automóvil que se mueve solo. Una iglesia autónoma es una iglesia independiente. Pero dicen los hermanos, no, pero esto de que todas las iglesias pequeñas manden su dinero a Abilene, a otro lugar central, lo hacen voluntariamente. Bueno, ¿y qué? ¿Eso qué? Pues claro, por todas las prácticas sectarias, prácticas que no son nada bíblicas, prácticas populares, cosas que la gente quiere, pues desde luego lo hacen voluntariamente. Y eso no es prueba de nada. Nada más que están siguiendo sus propias preferencias y opiniones, como dice Cristo, Mateo 15, 8, 9. Él dice, en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. En el día de juicio, Mateo 7, 23, muchos dirán, Señor, no hicimos estas cosas maravillosas en tu nombre. Y Jesús dice, pues jamás os conocí. Imagínense los decepcionados que van a ser. Jamás os conocí. Porque los que van a ser salvos y los que van al cielo son los que hacen la voluntad de Dios, Mateo 7, 21. No la voluntad de algún grupo religioso, algún pastor o los propios padres de uno. Pero dicen, ustedes son antes. Ellos creen que la palabra antes es muy despreciativa. Es así, es para minimizar, es para quitar la fuerza de la oposición. Ustedes son ante. Y luego dice ante buenas obras, ante benevolencia, ante los huerfanitos, ante... Si estamos predicando lo que la Biblia enseña, si estamos predicando la dignidad de la iglesia local, la fuerza de la capacidad de cada iglesia local para llevar a cabo lo que Dios quiere, va a hacer la obra del evangelismo y de benevolencia, edificación, va a cumplir el plan de Dios. Y no, Señor, no somos antes, no nos oponemos a las buenas obras que la Biblia enseña para la iglesia. Claro que no. Pero la Biblia habla mucho de obras que los hombres mismos inventan. Son de su preferencia y ellos se sienten muy satisfechos y muy orgullosos. Pero si Dios no los acepta, ¿dónde están? Santiago 1:27 dice, la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. Y dicen, pero ustedes son anti-huérfanos, anti-huérfanitos. Porque decimos que la iglesia no tiene, la Biblia no autoriza que la iglesia de su ofrenda envíe dinero a alguna institución establecida por los hombres. Una institución misionera, así para evangelizar, o de benevolencia para cuidar de huerfanitos o ancianitos o quién sabe quién es. Sencillamente la Biblia no autoriza que la iglesia con su ofrenda establezca y sostenga tales instituciones. Ahora, en cuanto a
en cuanto a los huérfanitos, pues es un tema muy importante. Pero lea con cuidado el texto en Santiago 1:27. Y Santiago no está hablando de la ofrenda de la iglesia. Él está hablando de cada individuo, de cada cristiano. Y como miembros de la iglesia, desde luego, nos preocupa la condición de los pobres, de los enfermos, de viudas y huérfanos, sean quienes sean. No solamente hermanos, no solamente miembros de la iglesia, sino personas necesitadas. Claro que sí. Hay muchos textos que enseñan sobre el deber del cristiano. Como individuo, todos los días tiene contacto con toda clase de situación que requiere ayuda. Y él ofrece, es servicial, él ayuda. Pero estamos hablando de la ofrenda de la iglesia local, porque eso tiene que ver con la función. La ofrenda obra. Hermanos, la ofrenda obra. Esa ofrenda sostiene un evangelista para que predique el evangelio. Esa ofrenda consigue alimento. Pone comida sobre la mesa del hermano necesitado. Paga los gastos médicos de santos necesitados. La ofrenda obra. Tiene poder, tiene fuerza. Entonces, que nadie menosprecie la importancia de la ofrenda de la iglesia más pequeña, porque ante los ojos de Dios es de suma importancia. Y Dios se fija, Él observa cómo cada iglesia, cómo es, en cuanto a santidad, en cuanto a la adoración, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la edificación, en cuanto a todo. Y todos seremos juzgados por la palabra de Dios. A veces, hermanos, quieren justificar aquellos arreglos sectarios como simplemente, son nada más métodos. Son simplemente métodos. No, señor, no son métodos. Un sínodo, un concilio, una iglesia centralizada o dice en iglesia patrocinadora, es lo que dice. Sponsoring church. Una iglesia central que se encarga de la obra de muchas iglesias. Hermano, eso no es método. Eso es corrupción de la iglesia. No se engañen. No, pero a fin de cuentas son puras opiniones. Ustedes tienen sus opiniones y tenemos, no. El plan de salvación, ¿son opiniones? Los 5 pasos del plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizado, ¿es opinión? Muchos creen que sí, pero no, es Biblia. Los 5 actos de culto, ¿son opiniones? No, es Biblia. Cantar, orar, predicar, tomar la cena, hacer la ofrenda, es Biblia. No son opiniones. Mucho cuidado, hermanos y amigos, mucho cuidado con eso. De decir que lo que Dios revela, la palabra revelada de Dios, lo que sale de su boca, es opinión. Por favor. Son palabras de vida. Son palabras que salvan. Y también juzgan en el día final. Lo que esta lección tiene que ver, hermanos, con la pureza de la iglesia. Por ejemplo, todos esperan que haya santidad en la iglesia, que los miembros, que ellos entiendan lo que es santidad, que sean
consagrados a Dios y que haya pureza en la iglesia. Claro que sí. Pero pureza de doctrina es igualmente necesario. Es indispensable. Es indispensable la pureza de doctrina, al igual que la pureza en cuanto a la santidad. Cada congregación, por pequeña que sea, independiente, completamente adecuada, equipada para toda actividad que Dios requiere. Muchas gracias por su muy buena atención y que el Señor le ayude.